Seguramente cuando tenemos que hablar sobre la resurrección, para no irnos del tema y para poder contemplar o hablar de lo que significa la resurrección, hay un sinnúmero de pasajes, de temas que uno puede apoderarse, apropiarse para poder hablar sobre la resurrección de Jesús. Pero me pareció interesante poder hablar con ustedes en esta mañana sobre que somos testigos irrefutables de su resurrección. Cada uno de nosotros somos testigos. Nuestra vida es un testimonio de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, pero por sobre todas las cosas en su resurrección. Pablo habla de usted y de mí y nos dice que somos cartas leídas al libro. Exhorta en una nueva forma de vivir y nos dice Pablo: el que antes robaba ya no lo haga más, el que antes mentía ya no lo haga. Nos está hablando de un cambio, una transformación, una alteración en nuestro ADN, que era antes natural y ahora tenemos un ADN espiritual a través de la obra redentora de Jesucristo. Pero yo quiero ministrarle en esta mañana, allí en el libro de Juan capítulo 20, verso 1, sobre que somos testigos irrefutables de su resurrección. Llegó, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Usted conoce toda la historia alrededor de lo que significó que Jesús venía anticipándole a sus discípulos que era necesario que Él se fuese, porque cuando Él se fuese iba a venir el Espíritu Santo y Consolador. Jesús le dijo a sus discípulos, a que sus discípulos no entendían mucho, le dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes. No comprendieron, no entendieron lo que significaba que el templo se iba a destruir, pero que en un momento se iba a reconstruir. Ellos lo miraban todo exteriormente, no comprendían la orientación espiritual que Jesús les estaba dando a sus discípulos. Y llegó un momento clave donde Cristo es crucificado, donde Él muere en esa cruz, es tomado, arrojado y colocado en una cueva, y allí lo sellan. Pero Él había entregado una promesa, que ese templo que parecía que iban a romper, iban a quebrar, iban a destruir, ahora Él se iba a levantar triunfante. Ahora dice la palabra de parte de Dios que el primer día de la semana, una mujer, diga conmigo, una mujer. Y qué interesante es entender que en medio de tantos discípulos, de tantos seguidores, de tantos hombres que dijeron: Señor, yo pongo mi vida por completo por ti, ahora era una mujer la que estaba acercándose al sepulcro. El domingo de resurrección es el evento más importante y trascendental en la historia del cristianismo. Así como es el nacimiento, así es la muerte y resurrección de Jesucristo. Miren lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versos 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, si Cristo no se hubiese levantado, hubiese salido de esa tumba, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados, si esto no hubiese acontecido, dice Pablo, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Seguimos avanzando, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
evidencias irrefutables donde nos muestran la importancia de la resurrección de Cristo para cada uno de nosotros. Amén. Este día representa para la iglesia la victoria total sobre la muerte. ¿Cuántos dicen amén? La victoria total sobre la muerte. Dice, y el poder aún del enemigo, le ha quitado la autoridad, le ha quitado el poder a Satanás. Así que todos aquellos que tienen miedo a la hechicería, a la brujería, a los sacatistas, a los macumberos, usted recuerde que Jesús venció y nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús. Somos victoriosos a través de la sangre redentora de Jesucristo. Él, a través de la resurrección, le ha quitado el poder y la autoridad. Ahora somos autoridad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien que esté gozoso en esta mañana? Es el escuche esto, Dios lo diseñó desde la eternidad. Dios diseñó este plan de muerte y resurrección desde antes de la eternidad, antes de todas las cosas, en la eternidad. Alguien dijo que Cristo, cuando estaba en la cruz y estaba crucificado, Él ya lo había vivido, porque Cristo es eterno. Alguien dijo, después que se levantó de los muertos y salió de esa tumba, Jesús ya había estado en ese lugar, porque el Cristo que nosotros creemos es un Cristo eterno. No está sujeto al tiempo, no está sujeto a la moldura, a los estigmas, sino que Él es eterno en su eternidad para la salvación de la humanidad. Y es por ello que quiero que veamos aspectos fundamentales de su resurrección, afirmado no en lo que nosotros pensamos o creemos, sino lo que está establecido en la palabra de Dios. Aspectos fundamentales de su resurrección. El primer punto que quise tocar es que es un hecho confirmado. Las pruebas de la resurrección de Cristo son irrefutables. Irrefutable significa que nadie puede decir que fue un invento. Nadie puede decir que fue alguien que escribió un libro y se le ocurrió decir. No es una fábula, sino que hay una evidencia clara, concisa, que nosotros debemos conocer para entender que nosotros no seguimos a Cristo porque comúnmente alguien nos dijo y te lavaron la cabeza y te metieron. No, hay evidencias irrefutables. Sí, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, verso 6, nos dice, después de esto apareció a más de 500 hermanos. Escucha esto. Jesús se le aparece, y esto lo está escribiendo allí en el libro de Corintios, lo está viendo Pablo, hablándole a los judíos. Y les está diciendo, señores, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros hechos irrefutables, evidencias claras de que Cristo no era parte de una historia, de que Cristo no era una fábula, no era un invento, sino que Él dejó evidencia irrefutable, evidencias claras de que Él había resucitado. Cuando yo estaba hablando de eso me acordé, y ahora me trae el Espíritu Santo al recuerdo, que hay un papá que nunca fue a buscar las evidencias de su hijo. Un papá que se convenció por lo que los otros decían. Un papá que leyó los diarios y le dijeron que su hijo estaba muerto, pero que nunca fue a buscar una evidencia del cuerpo de ese joven. Estoy hablando de Jacob y José. Ese joven que dice que los hermanos, cuando José recibe una revelación, lo ministra el sueño, pero lo toman a José y lo ponen en un pozo y le dicen al padre: papá, vino el oso, vino el león, lo mató, y llevaron
y Jacob nunca se preocupó por las evidencias. Es bueno que usted y yo tengamos y recordemos las evidencias irrefutables de lo que significa Jesucristo que ha resucitado. Amén. Seguimos avanzando un poquito más y dice que no es una historia inventada, sino que es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Las mujeres fueron las primeras testigos. Mirá, hace rato, ahí lo vimos en Mateo capítulo 28, verso 10, nos dice lo siguiente. Nos dice, entonces Jesús le dijo, no temáis, id a adaptar a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Sí? Esto le está diciendo allí a las mujeres que fueron las primeras testigos. Ahora, usted sabe que es interesante, porque a pesar de que las mujeres fueron y tuvieron evidencia de que la roca había sido corrida y que María Magdalena miró para adentro y no encontró nada, pero legalmente la mujer no tenía peso. Legalmente la mujer en esa época no tenía el poder de decir o de designar de que Cristo se había levantado de entre los muertos. Pero sin embargo puedo encontrar el amor, la gracia y la misericordia del Santo manifestándose aún a las mujeres, rompiendo con la legalidad de ese entonces y manifestándose a mujeres que habían sido piadosas delante de él. Muchachas, yo quiero decirles, el Señor se va a manifestar sobre cada una de ustedes, mujeres piadosas, mujeres que buscan, mujeres que anhelan, mujeres que miran aún dentro del sepulcro. Mujeres en las cuales el Señor siempre recordó la vida de esa mujer, de María, cuando jugó con sus lágrimas en los pies de Jesucristo y se le apareció Jesús y le dijo, no me toques porque todavía no he ido al Padre. Y digo, qué interesante, Jesús tuvo memoria de ese sacrificio, de esa oración, de esa alabanza, de las lágrimas derramadas delante del Maestro, de su vida consagrada y entregada, que todavía no había ido al Padre, pero fue a visitar a esta mujer y le dijo, no me toques porque todavía no he ido al Padre. Pero Jesús tiene memoria de cada uno de aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Amén. Hubo otros testimonios, como en el libro de Lucas, capítulo 24. Mirad, nos dice que hubo testimonios que avalaron su resurrección, evidencia de Lucas. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizaban, escucharon, pensaban, ¿qué cosa? Que veían a un espíritu. Amén. Seguimos un poquito más, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, mirad evidencia, mirad mis manos, mirad mis pies. Dice, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y le mostró los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo podían creer y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis pan aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los comió y comió delante de ellos. Evidencias de que Cristo no era un espíritu, de que Cristo no era un fantasma, sino que Cristo ahora podía compartir con ellos, porque ahora ciertamente se había transformado en un cuerpo glorificado. Qué interesante entender, hermanos. Vean lo que dice Juan 20, 26 al 29.
8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y llegó Jesús. Esto es lo que aconteció y lo que le pasó a uno de ellos. Unos tuvieron temor, unos comenzaron a huir y no salían espantados. Eso es lo que sucedió en la vida de los discípulos. En otros le pasó la incredulidad, el dolor de la incredulidad. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estaban las puertas. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. Tenemos un Dios sobrenatural. Sobre las puertas cerradas que haya en tu vida, el Señor va a entrar, va a ingresar y va a cambiar la situación. Llegó que las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Amén. Luego le dijo a Tomás: poné aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y metela en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Terminó, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si hay una faceta de incredulidad, porque muchas veces avanza sobre nuestras vidas, entender que el Cristo que hemos creído, el Cristo resucitado, el Cristo que se puso en ese madero, pero que ahora resucitó, y muchas veces viene a nuestra vida y a nuestro corazón la incredulidad. ¿Tendrá poder? ¿No tendrá poder? Él podrá solucionar mi problema, mi situación. Él tendrá capacidad, tendrá esa gracia para poder solventar lo que a mí me está pasando, lo que le estaba sucediendo a Tomás. Una gran cantidad de cosas se le vino a la cabeza. Él cerró su corazón, la incredulidad vino sobre su vida. Yo quiero ministrarte en esta mañana de parte de Dios esta hermosa palabra: bienaventurados los que no vieron ni creyeron, bienaventurados aquellos que no ven pero que creen, bienaventurados aquellos que a pesar del dolor, la flaqueza, la incredulidad que muchas veces el desánimo abraza nuestras vidas, no ven pero siguen creyendo, no ven pero siguen avanzando, no ven pero siguen permaneciendo. Alabado sea Dios. Estamos viviendo Cristo resucitado. Amén. Seguimos avanzando. Dame el punto 2. Produjo impacto en la vida de sus discípulos. Produjo un impacto. El Cristo resucitado produce un impacto en la vida de todo aquel que lo sigue. Por eso Mateo 28, del 8 al 10 nos dice lo siguiente, hermano. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor, fíjate que temor y qué, y gran gozo. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo se interpreta el temor con la alegría? ¿Cómo se interpreta el temor de saber que me encuentro? Dice, entonces ya saliendo, ya habían visto que la tumba estaba vacía. Ya habían visto que la ropa de Cristo estaba dobladita, allí estaba preparada. Dice, pero se llenaron de temor. Yo creo, y permítame esto muy personal, yo creo que se llenó de temor el corazón de ellos cuando no lo vieron asomado. Yo creo que el corazón de ellas se llenó de temor y de dolor cuando no pudieron ver a aquel que con todo su fervor lo amaba. Pero permítame decir que yo creo que estas mujeres, cuando comenzaron a recordar las palabras de Jesús, el corazón empezó a estallarle de felicidad y de alegría. Yo creo que estas mujeres que estaban atemorizadas, que salieron de ese lugar espantadas, ahora ellas comenzaron a recordar: he aquí, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a dejar al Espíritu Santo, que va a ser el ayudador, el paracleto. He aquí las palabras que Jesús comenzó a hablarle, como los que iban de camino a Emaús, que dijeron: no ardía algo en nuestro corazón. El corazón
se había ido, comenzó el regocijo y el gozo, sabiendo que el Redentor un día volvería. Yo quiero administrarte sobre tus cargas, sobre tus aflicciones, sobre tus temores, recordarte cada una de las promesas que Dios ha dado a tu corazón. Ciertamente lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Amén. Entonces, la primera reacción que tuvieron los discípulos es que les invadió el temor. Cristo ya no estaba más. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál es tu reacción cuando sentís que Jesús no está contigo? ¿Cuál es tu reacción cuando no hay una respuesta? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción? La primera reacción que les invadieron a los discípulos es que tuvieron temor, se escondieron. ¿Cuántas veces nosotros nos sobreviene el temor y lo primero que hacemos es escondernos? ¿Alguien se escondió alguna vez? ¿Se acuerdan? Libro de Génesis. El hombre había pecado y comenzó el Señor a gritar: ¿dónde estás tú? Al hombre, aquel que tenía comunión con Él, aquel que caminó con Él, ahora le estaba gritando en el huerto del Edén: ¿dónde estás tú? Y el hombre estaba escondido detrás de un árbol. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros escondidos detrás de los árboles? Nos escondemos con el temor, muchas veces del fracaso, del dolor, del pecado. Esta fue la reacción. Mirá lo que dice Juan capítulo 20, del 19 al 21. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Ahí la palabra hay un significado especial y es importante. Dice: cuando vinieron los judíos, usted sabe que cuando está hablando de los religiosos. Cuidado que la religión no te saque de la voluntad de Dios. Cuidado que la religión te aparte de conocer ese Dios verdadero. Cuidado con la religión que te impida la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Cuidado con la religión. Porque cuando nosotros abrazamos la religión, es ahí donde dejamos de ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar y en nuestra familia. Cuando nosotros dejamos de ver, hermanos, dejamos de ver el Cristo resucitado, comenzamos a vivir una vida de religiosidad. Y la palabra dice que en el Antiguo Testamento, allí adoraban en el templo, levantaban manos, cantaban, adoraban, pero el arca de la presencia de Dios no estaba en ese lugar. Había sido llevado cautiva por los filisteos. Adoraban a alguien que no conocían, se acostumbraron a vivir en la religión. No permitas que el temor venga a tu vida y te introduzca en la religión, sino que vivas una vida abundante en Cristo Jesús. Cuando les hubo dicho, le mostró las manos y el costado, y los discípulos dice que se regocijaron viendo al Señor. Verso 21, entonces Jesús le dijo otra vez a sus discípulos: muchachos, paz a ustedes. Hay alguien en esta mañana que necesite la paz de Jesús. Reciba esa paz. Reciba esa paz sobre su lucha, sobre su dolor, sobre su fracaso, sobre su enfermedad. Reciba la paz, porque en Cristo resucitado lo que Él ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Seguimos avanzando. Y el tercero, en que la resurrección y nuestra esperanza es eterna. La resurrección trae como consecuencia una esperanza. Y la esperanza que nosotros recibimos no es una esperanza transitoria. No es una esperanza que alguien te puede ofrecer, que se evapora en un poco de tiempo, sino que la esperanza que tenemos es una esperanza eterna.
Mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, la resurrección es nuestra esperanza, es la garantía que un día vamos a también a resucitar con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en esto? ¿Cuántos creen que un día vamos a resucitar juntamente con Jesucristo? Seguimos avanzando. Dice, la muerte no tiene poder. Miremos 1 Corintios capítulo 15, verso 55. Esta es nuestra esperanza. La muerte ya no tiene más poder. Dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Absorbida es la muerte en derrota. ¿Amén? No, hermano, no. Absorbida es la muerte en victoria. En victoria. Tenemos esperanza. La muerte ya no tiene más autoridad sobre aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Hermanos, la absorbida es la muerte. Estamos en victoria. No morimos, sino que dormiremos y un día tendremos el privilegio de encontrarnos en la eternidad cara a cara. ¿Amén? Seguimos avanzando. La muerte no tiene poder. Me gustó esta palabra. Es una palabra que yo ya la tenía ahí en carpeta, pero la palabra tetelestai, que significa misión cumplida. Eso es lo que Cristo gritó. Misión cumplida. ¿Se acuerda cuando la cruz dijo, consumado es, terminó, se acabó? Yo creo, si usted me permite soñar un poquito, pero yo creo que cuando Cristo gritó consumado es, los demonios habrán comenzado a lanzar. Satanás dijo vencido. Los pequeños demonios habrán lanzado, dijeron se terminó, lo acabamos, lo terminamos, Él murió. Oh hermanos, aleluya, qué sorpresa se habrá llevado Satanás y su hueste cuando al tercer día resucitó de entre los muertos. ¡Absorbido es la muerte! ¡Aleluya! ¡Consumado es! ¡Ya está todo terminado! ¡Ya no hay nada por hacer! ¡Ya no hay más sacrificios! ¡Ya no hay caminatas largas y rodillas lastimadas! ¡Ya no hay más sacrificio! ¡Ya Él lo hizo todo en la cruz del Calvario! Dice que misión cumplida, todo está terminado. Tetelestai, Juan 19:30 nos dice lo siguiente. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Seguimos avanzando. Esto me emociona. Dice, ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y es interesante entender esta verdad espiritual. En las sinagogas donde Cristo comúnmente de vez en tanto predicaba, todo el trabajo del sacerdote se hacía de parada. No había butacas, no había asiento como la que usted hoy se acomoda. Todo el servicio, el desarrollo religioso de esa época en las sinagogas se hacían de parada. El sacrificio, la entrega, todo se hacía de parada. No había allí lugares. Pero mirá lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Yo no soy Cristo, ni lo quiero ser. ¿Viste? Está sentado. ¿Sabe lo que hizo Jesús cuando dijo consumado es? Se sentó y dijo, muchachos, ya está. Ahora ya está todo hecho. No hay nada más por hacer. Ahora
yo me siento al lado de mi Padre, conversamos con mi Padre, hablamos con mi Padre en los secretos, y ahora viene el Espíritu Santo que está al lado y Él escucha lo que yo hablo con mi papá, y ahora se los hace conocer a ustedes. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más culpa, ya no hay más lucha. Ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre, está en un lugar que le correspondía desde la eternidad, y nos está diciendo a la iglesia: iglesia, ya está todo. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas. ¿De dónde? Y arriba, ¿qué nos está dando? Las cosas espirituales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Ahora usted y yo no tenemos un sumo sacerdote. Ahora usted y yo no tenemos una persona que va y se introduce en un lugar santísimo, sino que ahora dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, y usted y yo tenemos entrada a la misma presencia del Padre. Ahora usted y yo, según Pedro nos dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de parte de Dios. Ahora usted y yo tenemos acceso a la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y para allá casi culminando, me gustó poner esto: ¿cuál es nuestra esperanza eterna? De que Él pronto volverá. Él pronto volverá, iglesia. ¿Cómo está tu cheque? ¿Cómo está tu pasaje? ¿Está apto para poder subir al avión? ¿Cómo está? ¿Estás llevando tu vida como a vos te parece? ¿O estás llevando tu vida como te enseña la palabra de parte de Dios? Siempre mirando al Cristo resucitado. La visión de Isaías dice que él vio que era llevado como oveja al matadero. No hubo respuesta, no abrió su boca. Él fue a cumplir con lo que había sido diseñado en la eternidad por el Padre. ¿Sí? Pero Juan tiene una visión totalmente diferente. Juan, en el libro de Apocalipsis, dice: yo vi al Señor. Y él no vio una oveja, él no vio a un becerro, él no vio a un Cristo enclavado. Yo, Juan, lo vi. Tuve una revelación de él. Ya no lo vi como esa oveja, sino que lo vi de una forma distinta. Lo vi con sus vestiduras blancas. Lo vi con su voz como una voz de trueno. Vi sus ojos. Vi sus pies. Juan tuvo la visión del Cristo resucitado. La iglesia de Jesucristo tiene que comenzar a tener la visión del Cristo resucitado. La visión misma que tuvo Juan allí en Apocalipsis, esta visión en la cual usted y yo tenemos que transitar y caminar. Por eso no me voy a cansar de decirle, mis queridos hermanos, que no tenemos un Jesús, un Cristo, un Dios guachi guachi, sino que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo ve, un Dios que nos promete y nos prometió que un día volverá. Evidencias irrefutables de la resurrección de Cristo. Yo no me baso en las historias de los demás, me baso en lo que está establecido.
esta preciosa palabra. Y ella me dice que Cristo resucitó, pero que va a volver. Aleluya. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Hermanos, es el tiempo de madurar. Es el tiempo de madurar. Es el tiempo de aceptar la palabra tal como es. Es el tiempo de meditar. Si queremos lograr alcanzar y llegar a ponernos Dios destino de gloria. Hace un ratito compartimos la cena del Señor. En breve ya no va a estar el pastor, ya no va a estar la diaconisa, la pastora. Yo no sé cuántos se imaginan esa mesa. ¿Cuántos kilómetros tendrá esa mesa? Y ya no la va a servir cualquiera, sino que la va a servir el Rey de Reyes y Señores. La va a servir aquel que venció, aquel que se entregó su vida por usted y por mí. Evidencia siempre de la resurrección de Cristo.